Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que usted conoce las condiciones para la audiencia, doctor Figueroa Aguirre, dispone usted de hasta 15 minutos para hacer su posición. Gracias, señor presidente, señores miembros del Consejo de la Judicatura. Cumpliendo con esta última fase de concurso y de su normativa, cumplo con mi deber de hacer el enfoque del primer aspecto, esto es de mi justificación de cuáles son mis motivaciones para aspirar a ser miembro del Consejo Nacional de la Corte Nacional de Justicia. Y debo empezar diciendo, un antecedente que lo considero necesario para poder motivar la parte personal de cualquier aspirante, en este caso la mía personal. Desde cuando se es un estudiante secundario se tiene una predisposición a una determinada disciplina científica. En mi caso personal la tuve para el derecho y ello me motivó para que curse mis estudios universitarios y el 13 de octubre de 1986 en la Universidad Nacional de Loja pueda optar por mis títulos de doctor en jurisprudencia y de jueces de los juzgados y tribunales. Desde entonces han sido 25 años de ejercicio profesional, es decir, media vida mía que la he dedicado al derecho en sus diferentes ámbitos. Debo decir que lo he hecho en el libre ejercicio propiamente dicho, he estado en la docencia universitaria y lo he hecho también bajo dependencia institucional. Durante este tiempo puedo decir con modestia y con absoluta sencillez, señores miembros del Consejo de la Judicatura, que esta vida profesional en los diferentes ámbitos en que me ha tocado actuar, lo he hecho llevando una ética, una moral, un profesionalismo que me permite un adecuado desenvolvimiento en mis actividades profesionales. Puedo entonces decir, con esa modestia que menciono, con total sencillez, pero sin ocultar un sano orgullo de esa trayectoria, que jamás en mi vida profesional, en los diferentes ámbitos en los que he actuado, he sido sancionado. Es decir, jamás se ha puesto en duda mi condición de un profesional formado en valores éticos y morales en una universidad de destacada trayectoria en el país y que me ha permitido, un ejercicio adecuado de estar a la altura de lo que es esta noble profesión. Esto, señor presidente, señores miembros del tribunal, me da la condición moral y ética para aspirar a ser un juez más o un juez más de la Corte Nacional de Justicia. Decían mis profesores cuando estudiante universitario, y lo decían con un gran criterio que he seguido o me proyecto a él, de que un abogado, para sentirse completamente formado en su calidad de abogado, era necesario que tenga una vasta experiencia en el libre ejercicio, que ejerza la docencia universitaria para que inculque formación ética y moral a sus alumnos y que luego, con ese cúmulo de experiencias que la vida le va deparando a todo ser humano, pueda optar por ser un juez, por ser un juzgador. Seguí esa línea, he venido direccionando mi vida hacia ello y precisamente ahí está, y encontrarán ustedes una motivación más para haber aceptado este concurso nacional convocado y aspirar a ser miembro o un juez o conjuez de la Corte Nacional de Justicia. Allá dirección entonces esa proyección profesional adquirida a través de estos 25 años. Y si bien esto es lo que debería manifestar en lo estrictamente personal, como motivaciones nacidas de toda esta trayectoria que se tiene en el ejercicio,
no puedo, digo, tampoco dejar de mencionar ese afán que tenemos los profesionales con alguna ya medianamente dilatada trayectoria, otros quizá mucho más jóvenes, digo, pero todavía con este ímpetu juvenil y esta experiencia mesurada para involucrarnos en este gran cambio de la función judicial que en el país se lo está viviendo. Hoy, cuando nuevos vientos soplan para una nueva administración de justicia, ¿cómo no vamos a tener, digo entonces, ese interés vivo de poder formar parte de esta nueva administración de justicia? Y ahí entonces ustedes encuentran una motivación más, en este caso del suscrito, para poder participar y poder formar parte, digo, de esta corte que se ansía en un momento pueda cumplir y estar a la altura de ese clamor de la sociedad ecuatoriana, es decir, de darnos una justicia más ágil, más oportuna, más transparente, sin dilaciones, que es lo que todos aspiramos. En segundo lugar, debo mencionar mi experiencia como postulante. Tengo, decía al inicio, 25 años de ejercicio profesional en diferentes ámbitos del derecho. En términos generales, he ejercido mi profesión libremente con una gran inclinación a lo que es el ámbito penal, que es precisamente para cuya sala, esto es la sala penal, la que aspiro o la que postulé. Entre los cargos desempeñados en estos 25 años de ejercicio profesional, aparte de libre ejercicio propiamente dicho, me he desempeñado como abogado del Banco Nacional de Fomento. He desempeñado funciones de gerente de sucursal del Banco Nacional de Fomento. He desempeñado las funciones de procurador judicial y apoderado de la Agencia de Garantías de Depósitos en su proceso de saneamiento en el Banco de la SUAY. He sido asesor jurídico de importantes gremios profesionales, como por ejemplo el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Loja, el Colegio de Ingenieros Civiles de Loja, la Sociedad de Ingenieros del Ecuador y algunos otros, digamos, instituciones importantes del país, como la Brigada de Infantería número 7 Loja y las cooperativas de la pequeña industria conocidas como CAPE en la provincia de Loja. En mi experiencia específica se encuentra de manifiesto estos 25 años de ejercicio matizados en el ámbito, como digo, profesional de libre ejercicio propiamente dicho, mi docencia universitaria en la Universidad Técnica Particular de Loja, en la que he tenido la oportunidad de dar cátedras que tienen que ver precisamente con la sala para la que postulo, esto es Derecho Constitucional y Código Penal 1. He tenido la oportunidad de ser designado mientras estuve en libre ejercicio como juez suplente del segundo Tribunal Penal de Loja. Desempeñé las funciones de agente fiscal desde el 12 de mayo del 2004 al 10 de mayo del 2009 y desde el 11 de mayo del 2009 hasta la presente fecha, luego de haber participado en un concurso público, he sido designado y desempeño hasta la actualidad las funciones de fiscal provincial de Chimborazo. Mi concepción sobre la administración de justicia. Para nadie es desconocido que esta potestad de administrar justicia está entregada a la función judicial, pero desde que Ecuador se independiza como un estado de la Gran Colombia, desde que adquiere su propia personería jurídica, no es ajeno para nadie de nosotros y no podemos ocultar, si hacemos una lectura aún sucinta de la misma historia de nuestro país, cómo la Corte de Justicia y la función judicial ha tenido interferencias por parte de las otras funciones del Estado. Una interferencia que lamentablemente conllevó dependencias de aquellos ciudadanos que tuvieron que ser electos.
no quisiera, por honor al tiempo, quizá profundizar en estos ámbitos de esta estructura constitucional que se ha vivido, pero no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, que en 1830, con nuestra primera constitución, con un Estado independiente, el presidente, es decir, la función ejecutiva, designaba a los ministros de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores mediante una terna que presentaba su Consejo de Ministros, es decir, la misma función judicial, la misma función ejecutiva. 1835 comienza a designar el Senado a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Las ternas las presentaba el Ejecutivo, es decir, el señor presidente, quien designaba, en cambio, como contrapartida, a los ministros de las Cortes Superiores mediante ternas que le daba, en cambio, la designada Corte Suprema de Justicia, designada, como acabo de decir, por parte del Senado. Y así, comenzamos a vivir un vaivén de idas y vueltas en designaciones a través del Ejecutivo y del Legislativo. En algunos casos designando directamente a todos, o en otros momentos diciéndose: nosotros designamos a la Corte Suprema, pero ustedes designan a las Cortes Superiores. O nosotros designamos y ustedes pongan la terna, pero las Cortes Superiores son designadas por ternas nuestras. Esto a la postre fue conllevando, y así podríamos seguir mencionando, todo un proceso de designaciones mediante manejos de influencias del poder político y económico en el país, cuyas secuelas las hemos seguido manteniendo hasta hace pocos años atrás, en donde por fin podemos ver que dejamos de designar ya a los juzgadores mediante improvisaciones a dedo, y que el proceso se lo comienza a llevar a través de concursos públicos, con veedurías ciudadanas, con veedurías internacionales que vayan garantizando una designación idónea de personas que en efecto tengan las capacidades necesarias para optar por estos cargos, como también que tengan la formación moral y ética necesaria para desempeñar de ese mismo modo estos cargos. Es decir, estar a la altura de la majestad del cargo de juez, pero al mismo tiempo estar a la altura de ese clamor ciudadano que exige una administración de justicia idónea, honesta, transparente, vertical. En el ejercicio mío como funcionario de la Fiscalía General del Estado hemos podido observar cómo existe un trabajo denodado, eficiente de nuestros compañeros agentes fiscales, de jueces probos que desempeñan con mucha altura su ejercicio de la judicatura. Sin embargo, debo decirlo, aunque no puedo precisar obviamente en esta audiencia, de que existen fallos que conmocionaron en nuestras provincias, casos de narcotráficos que muy excepcionalmente se dieron porque no eran una práctica y que se pudieron juzgar en su momento a través de un trabajo eficiente, investigativo, a través de jueces probos que sentenciaron, casos de usura, que era un mal que estaba quejando últimamente en nuestra provincia de Chimborazo, que sin embargo, pese a ese gran esfuerzo, en una mal entendida casación, señor presidente, señores miembros del Consejo de la Judicatura, en un malentendido examen de estas sentencias, pero haciéndose por el contrario, más bien determinadas valoraciones probatorias que son prohibidas, se han dado al traste con todos estos fallos. Y eso claramente pues nos pone en una posición de decepción, pero no nos baja el ánimo para seguir participando y pensar de que nuevos vientos soplan en nuestra patria y que podemos tener una mejor administración de justicia en el país. Muchas gracias. Gracias, doctor Figueroa. ¿Consultas o preguntas de parte de los notarios? Figueroa, buenos días. ¿Qué opinión tiene usted del estado actual de la doctrina en materia de casación penal en relación a la valoración probatoria, sobre todo tomando en cuenta el principio del doble conforme?
Bueno, la estructura de nuestros tribunales de casación es indiscutiblemente aún muy confuso. No hemos tenido una precisión, quizá también porque en nuestras universidades, en nuestras enseñanzas doctrinarias, hubo muy escasa transmisión de estos conocimientos, de tal suerte pues de que podemos ver de que si hay una confusión, más bien yo diría muy notoria en cuanto a hacerse valoraciones probatorias. Y si bien tenemos que hacer un análisis de sentencia en puntos concretos de derecho que tienen que ver lógicamente pues con la aplicación de nuestra normativa en cuanto a valoraciones de pruebas, no es menos cierto, digo, de que hay una gran confusión como la que acababa de mencionar hace un momento, cuando a través de fallos de casación estamos olvidando el examen de la sentencia para entregarnos de lleno a una valoración probatoria, que es obviamente prohibido por la doctrina y por nuestra Constitución. Yo preguntaba en relación a la doctrina extranjera, que en la actualidad discute el tema específico de la introducción de la valoración probatoria en la casación penal respecto del principio del doble conforme. Sí, no lo comparto en términos generales, es mi apreciación muy personal. Sigo considerando que el examen de la sentencia es lo que tenemos que profundizar en nuestro país y alejarnos en todo sentido de una valoración probatoria. De lo contrario, estaríamos cayendo que también en doctrina decimos porque esto linda con un tribunal ya de tercera instancia, lo cual no comparto. Doctor Figueroa, usted actualmente se desempeña como fiscal en la ciudad de Riobamba. Fiscalía Provincial de Chimborazo. En la Fiscalía Provincial de Chimborazo. ¿Qué tiempo tiene usted de fiscal? 8 años, voy a cumplir 7 años y medio, 3 y medio aproximadamente, o 4 de agente fiscal, que en su momento decía, y desde mayo del 2009 de fiscal provincial de Chimborazo. Como usted conoce, la Constitución de la República establece que la función de los servidores públicos no pueden percibir doble remuneración, excepto en el caso de la cátedra universitaria. ¿Usted es profesor universitario también? Fui profesor y hacía mención en mi experiencia profesional. Desde que asumí las funciones de agente fiscal en el año 2004, dejé la docencia universitaria para tener todo el tiempo a mi tarea, digamos, de fiscal. En caso de ser designado, ¿puede usted trasladaría su domicilio acá? Trasladaría mi domicilio y no pensaría a la docencia universitaria a fin de tener el tiempo suficiente para trabajar en la tarea que me